Bien, para todos, buenos días. Buenos días, profe. Buenos días. Bien, vamos a complementar un poco los temas que hemos desarrollado respecto a falacias argumentativas. Fue uno de los temas, es uno de los temas que en muchas ocasiones en medios de comunicación, como en algún momento les decía, o en diferentes instancias de la vida práctica, pues casi siempre se tienen algunas dificultades en términos prácticos, ya sea por desconocimiento de temáticas o asuntos, o simplemente por manipulación, que es en muchos casos donde se desarrollan básicamente estas falacias argumentativas que tienen pues una relación bastante compleja de entender, pero pues obviamente nuestro podcast permite o permitió de alguna manera el entendimiento práctico para que ustedes puedan o pudiesen desarrollarla de la mejor manera. ¿Listo? Bien, el sistema no me dejó ajustar la entrega desde antes. La mayoría me envió el podcast al correo. No hay problema. Igual yo voy haciendo la valoración desde allí. Eh, y pues obviamente reviso y hago los comentarios de retroalimentación que siempre se realizan para obviamente generar la nota acorde pues a lo que ustedes han venido realizando. ¿Listo? Bueno, básicamente el ejercicio del día de hoy es que me cuenten la experiencia que tuvieron a la hora de realizar su podcast, dificultades, el tema quizás sobre el cual se centraron, si desarrollaron una o dos falacias y demás elementos. Tania, tienes la palabra. Hola, profe, buenos días a Días. todos. Dame un minutico, conecto ya los audífonos para hablarles un momento. Listo, perfecto, no hay problema. Bueno, Sí, espera. Ya, ahí me escuchan, ¿sí? perfecto. Listo. Pues, profe, mira, yo lo que hice para realizar el podcast fue, busqué como una entrevista en semana, porque Sí, comúnmente ahí es cuando uno más intenta defender y más argumentos tiene. Entonces encontré una que me pareció interesante donde le preguntan a Amparo Grisales qué opina acerca de la relación de Claudia López y Angélica Lozano. bien, bien. Entonces ella no solo opina de eso, sino que también como que tiene otros argumentos acerca de la sexualidad, de ¿qué más es? Bueno, de Plácido Domingo cuando lo acusan a él de abuso y de una serie de cosas. Bien. Entonces yo desarrollé tres falacias argumentativas, que fue una de generalidades, porque ella dice ahí que todas las personas siempre, digamos, que intentan juzgar sin conocer. Entonces como que generaliza un poco ahí. Y bueno, tomé otro de esa misma entrevista es un argumento ¿cómo se llama? El que, ay, se me olvidó. Ambigüedad o... No, el que es como por compasión. Ah, el de misericordia, el de apelar a la misericordia. Apelar a la misericordia, exacto, sí. Porque hay un momento en el que ella dice, es que yo trabajé con él y yo sé la persona que es él y lo conozco y Exacto. conozco sus intenciones y lo que sea, entonces como que acude a soportar que su relación con él es buena y por eso no deberían juzgarla. Yo lo interpreté así, no sé si Bien. en ese tenía dudas porque no sé si sí sea. Sí, Eh, señor. sí, y alguna experiencia quizás con la realización, de pronto un aspecto negativo, pues, o Pues, positivo de lo que... profe, sí, es que imagínate que, pues yo busqué las páginas ahí, los podcasts, el video que recomendaste para hacer un podcast, Sí, tenía muchas aplicaciones para poder hacerlo. exacto. Todas las busqué, pero casi ninguna era compatible, ni me dejaba descargar, ni me dejaba, o sea, fue difícil, entonces terminé haciéndolo con el mismo programa con el que hice el video, pero pues Ah, sin imágenes.
entonces perfecto. quedó igual muy pesado Sí, y sí, yo te lo envié al correo, no, y eso era algo que iba a preguntarte, no sé, ahí decía que la tarea se recibe a partir de hoy, que hoy sí. pero no Y sé es si ya se que va a subir. el sistema no me dejó poner la fecha desde que pudieran ingresar habilitar el enlace antes, entonces no importa, yo ya, mejor que me los hayan enviado al correo porque por el peso de las grabaciones, allí se puede pues, visualizar o escuchar mejor y abrir mejor los archivos, ¿listo? Entonces no hay dificultades. Vale, señor. Bueno, Y lo otro que te iba a decir, profe, es que yo me tengo que desconectar ahorita mismo, por eso pues quise como ser la primera en participar, listo, porque vale, tengo la conferencia. listo, no hay Entonces, problema. bueno, muchísimas gracias, profe, Bueno, qué pena. listo, Hasta luego. hasta luego. Gracias. Bien, como lo nombra un poco la compañera allí, es casi que en muchas de las entrevistas que se realizan a algunas personas en la vida práctica, se reconocen esos errores y falacias que tienen. Primero porque hay mucha gente que tiene prejuicios, prejuicios con los tabús de la sexualidad, con la política. Eh, una de las que más ha tenido fallas en términos argumentales ha sido María Fernanda Cabal, porque ella opina desde el punto de vista subjetivo y a veces, en muchas ocasiones, y no en todas, dice las cosas sin pensarlas. Entonces es básicamente, no sé si lo hace simplemente por desconocimiento o lo hace básicamente por tener una atención en el público. Eso pues claramente nos lleva o nos condiciona a que todas sus entrevistas sean polémicas, tenga visos de casi discriminatorios para algunas personas, entonces allí se ve un poco las tendencias de las personas a hacer casi que excluir a los demás de los relatos o básicamente también de las perspectivas propias de la cultura y el respeto, por así decirlo en ese caso. ¿Listo? Entonces, muchos personajes. De hecho, la publicidad también incide allí un poquitico en la relación propia del desarrollo de estas eventualidades propias de la argumentación. Bien, ¿alguien más de manera voluntaria quisiera compartir su experiencia y el tema que quizás pudo desarrollar? ¿Cuál fue la dinámica que quiso efectuar allí en su podcast? Los problemas que pudo llegar a tener. ¿Alguien de manera voluntaria quisiera participar o vamos allí llamando a algunos de los compañeros para que nos den su apreciación sobre las temáticas? Profe, por mi parte, Sí, Cristian. pues yo toqué como la de la generalización, la de la ataque directo, Bien, la de la ignorancia y, y otra que no me acuerdo muy bien. sí, Entonces yo toqué esos temas, pero relacionados con las palabras que decía Maduro, bien, tocando el tema de la pobreza, tocando el tema de la tocando el tema de los temas que hablaba Simón Bolívar antiguamente, las promesas que hacía, de lo... Pero yo lo hice en un método como de un noticiero, con títere, ah, con un que títere, entonces, para que como él fuera contando todo el noticiero como las cosas que él hacía, que él comentaba, o sea, las cosas, la ignorancia que él creaba hacia la gente, contando las cosas y contradiciéndose a la vez, bien, las cosas que peleaba con Donald Trump. exacto, que son las más controvertidas. Yo me apoyé también sobre videos en los cuales los mismos comandantes de Venezuela se retiraban del apoyo de él. O sea, fue muy chévere, fue muy chévere. Ya después se me estaba como alargando el tema, entonces me tocó introducir un programa para poder editarlo porque ya estaba Bien. muy largo. Me causó como 6 minutos, entonces me tocó empezar a recortar.
Perfecto. ¿Algún problema que haya tenido Cristian en la edición, en la búsqueda del programa? No, pues la verdad, pues yo lo grabé con el celular, ya que pues yo era como en la clase anterior no pude estar, Sí, entonces yo lo grabé y pues no, pues me causó muy curioso, muy chévere esa experiencia porque son cosas que uno a veces ni se entera que pasan o que no, o falacias que uno ve como pues, o sea, escucha, pero no las pone en práctica y no interpreta lo que están diciendo los noticieros. muy bien. Sí, de hecho, es muy importante pues empezar a acudir a estos medios tecnológicos y herramientas digitales que hay en el sistema porque primero son muy importantes para el manejo que pueden tener ustedes en la vida personal y académica, pero también en la vida netamente profesional, pues nos van a solicitar en algún punto que sepamos manejar la tecnología. Esta cuarentena pues nos ha obligado, de hecho, a empezar a manejar un poco las tecnologías de la información y pues nada, claramente muy importante que la creación de podcast, la creación de contenido audiovisual, todo esto relacionado con temas particulares que me parece esencial para que ustedes puedan ir encaminándose hacia esos puntos. ¿Listo? Bien, entonces nos vamos por aquí con, no sé si Natalie en este momento está conectada allí a su micrófono o está a partir de la mensajería para que nos pueda contar un poco la experiencia y los temas o cómo trató su podcast. Sí, hola, profe, buenos días muchachos, espero que estén bien todos. Profe, la verdad, a mí me pareció súper chévere la creación del podcast, porque Sí, yo agarré, digamos, como entrevistas, agarré la entrevista de Vicky Dávila a Hassan Nazar, perfecto, como, ay, no me acuerdo, la que es grosera, bueno, que invalida los argumentos por cualidades fuertes. exacto, Agarré esa. Agarré también la entrevista de Vicky Dávila a Jesse Uribe. bien, Agarré varias vallas publicitarias y me pareció muy chévere, la verdad, profe. No tuve ningún inconveniente, pero pues comencé a grabar con el celular y luego en Anchor comencé a editar todo y me pareció súper chévere, profe. muy bien, sí, de hecho, escoger un poco estas entrevistas nos deja ir un poco más a fondo de la argumentación que se refleja en algunas ocasiones. La primera entrevista del consejero presidencial de comunicaciones, pues es una total falta de argumentación en el sentido que se está atacando primero, pues obviamente a la persona. Sabemos pues quién es Hassan Nazar, que es alguien que realmente no tiene un juicio ético ni de comunicación de cierta manera, pero el entrar casi que a ese mismo juego, pues hizo que Vicky Dávila encaminara la entrevista de una forma bastante cruel. Y la segunda entrevista me parece, Exacto. sí, dime, Sí, profe, lo que te iba a decir es que Hassan Nazar propone una entrevista como ya muy personal. bien, Y lo que hace Vicky Dávila es atacar porque se está metiendo con algo suyo. Entonces ahí comete un error porque lo descalifica a Hassan Nazar y descalifica sus argumentos diciendo que es un inepto, perfecto, porque se le está metiendo la vida personal. Entonces yo agarré eso y pues lo puse ahí porque me pareció muy, muy interesante eso. muy bien, sí, de hecho, el atacar a la persona con alguna cualidad ya es básicamente una falta de argumentación. La otra entrevista, me parece la que le hizo Vicky Dávila a Jesse Uribe, al cantante, refleja un poco la falta total de argumentación por parte del cantante, donde se acude un poco a decir cosas, pero no hay fundamentos, no hay una creencia absoluta de posicionarse críticamente ante un tema, sino simplemente es decir, hablar por hablar, comentar por comentar, y quizás allí es donde nosotros vemos un poco la falta de carencia crítica y también la falta de preparación en argumentos o no sé, la falta de inteligencia, cómo lo podemos ir mirando y cómo
el analizar las falencias argumentativas nos da un poco más de trascendencia allí en este elemento particular, pues que tienen algunos cantantes, en este caso el entrevistado, para defender algo que él ni siquiera pudo defender en cierto momento. Importante también las vallas publicitarias, como lo comenta la compañera, me parece que son a veces muy engañosas y carentes totalmente de la consideración argumentativa, pero simplemente muchos de los publicistas y algunos de esos estrategias de mercado pues hacen lo que sea para poder vender. Y pues básicamente eso es lo que se ve en nuestros días, es como el consumo se ha acelerado de una manera tan amplia que ya no hay una ética y respeto por el mismo. ¿Listo? Entonces, muy bien por el desarrollo de este podcast de la compañera. ¿Alguien más de manera voluntaria quisiera desarrollar, por así decirlo, su experiencia? Vamos aquí con Camilo Bermúdez, está conectado, micrófono, mensajería, para que nos pueda allí dar su apreciación. Sí, señor, buenos días. Buenos días. Pues bueno, no, yo hice el video pues básicamente, digamos, explicando como las cinco tipos de falacias, pues como los más principales que se ven, ¿no? Bien. Día a día, digamos, en algún razonamiento que nosotros tengamos, en un argumento. Pues no, básicamente, pues yo coloqué, digamos, el ad populum que se ve mucho, digamos, en la política, Bien. o el ad hominem que, eh, digamos, se utiliza mucho, sobre todo como para ofender a las personas, pues básicamente eso, y los errores, digamos, los impedimentos, digamos que sí, que tuve para hacer el video, pues sí, es que me pasó lo mismo de la compañera, que pasó de primeras. Me quedó un poquito, digamos, difícil para hacer, para hacerlo de la manera que decía en el video, porque sí, me quedó un poquito mm, difícil, digamos, como descargar esos programas, y pues se lo envié por un video, como la vez pasada, pero colocando una imagen. Listo, Y bien. bueno, en ese video yo explico el ad hominem, el misericordiam, el baculum, el populum y el ignorantem, que Perfecto. también se ve, digamos, en el día a día, también en los medios de comunicación, eh, como, como para manipular a la gente. Bien. Es eso, profe. Listo, sí. Pues de hecho, el acudir un poco a las diferentes herramientas nos permite también por allí tener una flexibilidad en conocerlas, en tener la experiencia, en tener un desarrollo mucho más óptimo de ellas. Entonces, eso es un poco alimentar de cierta manera nuestra perspectiva ante todos los recursos que tenemos para realizar nuestras actividades y más pues en un ámbito netamente virtual. ¿Listo? No sé si Oscar Mariño está por allí conectado a nivel de mensajería o a Sí, nivel de señor. teléfono, entonces para que nos cuente un poco su experiencia y cómo desarrolló su podcast. Listo, sí, señor. Bueno, yo realicé utilicé como software para realizarlo, utilicé el Audacity, Sí, pues popular porque este popular en las noches el internet las redes han estado súper inestables. bien compleja, sí. Sí, entonces, pues por el asunto de conectividad, pues no utilicé como una aplicación en línea, sino que opté más como por descargar el programa y trabajar desde mi equipo. Bueno, yo como ejemplos traté mm, básicamente utilicé dos tipos de falacias, que la una es la Alberecundian, que es cuando una persona sin tener la autoridad en la materia, pues afirma cosas y trata de convencer así sean mentiras, y pues que lo que hacen es tratar de convencer por, porque son personas conocidas, son personas famosas, y puede que tengan
autoridad en algún campo, pero no necesariamente en el campo que están hablando. Y pues hay un ejemplo muy práctico con esto que fue el video que salió hace como un poquito más de un mes, que fue el cuento de que existía la cura para el coronavirus Exacto. eh, con lo del pelo en la Biblia. Bien, 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 bien. El otro ejemplo que cogí de falacia se llama, esta es la falacia se me fue el nombre, la falacia del alegato especial. Sí, Entonces esta está justificada muy claro con el ejemplo de el usted no sabe quién soy yo. exacto. Entonces, pues en este ejemplo, pues también la persona trata de convencerlo como con la necesidad de tener un trato especial referido a algo. Entonces, pues con decir que tratar de convencer a una autoridad que lo está requiriendo a uno, diciéndole que uno tiene alguna importancia especial por la razón que sea, eh, tratar de tener un trato especial y convencer de... Se fue por allí el audio, Oscar. Bien, creo que allí hay algunos problemitas con el audio del compañero. Entonces, lo que él estaba un poco comentando es cada uno de los tratamientos de las falacias con los que se pueden jugar, con los que se pueden eventualmente hacer un desarrollo óptimo y adecuado de cada una de las visiones que nosotros tenemos en la vida práctica y que ello nos enseña no solo a conocer toda la gama de falacias como el compañero nos estaba presentando, algunas más de las que teníamos. Sí, Oscar, ¿te pudo retomar? Sí, señor. Listo, sí, cuéntenos porque se había ido el audio. Ah, bueno, listo. No, y finalmente, a manera como didáctica, como en la dinámica del podcast, que lo traté de realizar como el guión, como si estuviera haciendo el primer capítulo de un programa, Bien, en el que de pronto, diciendo semanalmente, vamos a tratar diferentes temas sobre las falacias. perfecto. Entonces, a manera dinámica, al final puse como un ejemplo final, diciéndole a la gente, bueno, traten de identificar según lo que vimos en el programa de hoy qué tipo de falacia es esta. Y usé un ejemplo final que era la grabación del presidente Donald Trump cuando estaba afirmando que iban a tratar de utilizar la luz ultravioleta Bien, y los desinfectantes para hacer un remedio contra el coronavirus. exacto, muy bien. Sí, de hecho, creo que este tema del aislamiento y del coronavirus nos ha demostrado que hay muchos mandatarios que con su argumentación no tienen una condescendencia y un fundamento real para poder llevar a cabo un saneamiento un freno de los contagios en sus países y por ende, pues pasan las cosas que pasan. A hoy Estados Unidos reporta una de las cifras más grandes en términos prácticos de lo que es básicamente, en este caso, el coronavirus, y pues obviamente es bastante complejo de desarrollar en este aspecto. ¿Listo? Bien, no sé si Lorena estará por allí conectada al micrófono o al chat para que nos pueda dar su apreciación sobre pues, el podcast realizado y lo que eventualmente pudo desarrollar allí en su audio. Hola, buenos días. Buenos días. Sí, profe, pues digamos, yo intenté usar una aplicación, pero decía que tenía que subirlo y yo dije, no, qué pena, yo no voy a subir eso. Entonces Sí, lo grabé con el celular y tomé 5 falacias, la de apelación a la ignorancia, la de autoridad, la de ataque directo, de apelar al temor y la generalización apresurada, pero pues yo no lo hice tomando así como una entrevista o algo así como mis otros compañeros, sino yo iba explicando y realizaba un ejemplo y ya, básicamente fue lo que hice. ¿Algún problema con la edición, con el programa escogido? No, no, señor, Listo, fue perfecto. chévere. Bien, sí, de hecho, pues lo que un poco les trato de recomendar es que guarden estas grabaciones, quizás para cuando terminen la universidad o estén por allí recordando ciertos elementos, pues sirve mucho los trabajos que uno hace a nivel universitario en su pregrado,
para poder retomar algunas cosas y tener esa experiencia propia en el desarrollo de un trabajo como estos, que es básicamente nuestro podcast. Vivian, no sé si por allí está conectada a nivel de audio, a nivel Sí, profe, buenos días. ideas. Pues yo no lo pude subir ahí a la plataforma, yo lo envié al correo, Exacto. pero pues fue como muy chévere porque yo le puse, yo lo que hice fue empezar a describir primero qué eran las falacias argumentativas y empezar a dar unos ejemplos de cada una. Sí. Y pues yo en cada, al principio pues hay como, yo le puse un efecto de sonido al principio para poder generar como un misterio de lo que se va a, de lo que se iba a hablar, de las falacias. Y después en el intermedio de cada una pues hay también otro efecto de sonido como para esperar, así como cuando hacen un programa radial que esperan Bien. como el siguiente concepto, entonces pues así lo manejé de esa manera. Muy bien. ¿Alguna dificultad en el proceso, en la edición, en el programa, en la escogencia? No, pues yo descargué una aplicación que se llama Rec Sí. y me pareció muy básica. Y lo que decía mi compañera, sí había que publicarlo, pero pues se publica es ahí en la misma aplicación, entonces pues de ahí no sale. Qué bien. Pero muy chévere porque después de que se publica sí lo deja descargar. Exactamente. Entonces sí me parece muy, muy acorde. También me aprende uno un poco de los otros programas que ustedes pueden tener en cuenta para el desarrollo de cada una de las de los podcasts, para pues obviamente próximos trabajos en algunos cursos. Entonces todas estas aplicaciones obviamente son insumo para el desarrollo de alternativas y no solamente tener una focalización en ese aspecto. Listo, bien, vamos con María José Posada para ver si está conectada allí al micrófono o por medio del chat puede hacer su intervención. Buenos días, profe, buenos días, compañeros. Buenos días. La dinámica que yo manejé en el podcast fue como buscar ejemplos, digamos, por cada tipo. Yo escogí 5 tipos e iba buscando ejemplos, bien sea de películas o algo así que me acordaba. Em, Tomé los ejemplos de autoridad. En este tomé lo de un noticiero en donde generalizan que los venezolanos están haciendo daño pues en el país. Bien. ¿Y cuál otro tomé, profe? Un momento. Em, Tomé el de ataque directo. Aquí tomé un extracto de como de una sesión del Senado, en donde, es que no me acuerdo el nombre, en donde un senador del partido, ¿cómo se llama este? Democrático, algo así, pues Democrático, sí. sí, señala a Gustavo Petro y pues lo insulta solo por el hecho de que él perteneció al M-19. Muy bien, muy bien. En apelar a la misericordia tomé un extracto de La Casa de Papel, en donde, no sé, bueno, los que se hayan visto la serie, en la última serie Gandía pues le dice a Río que no lo mate solo por el hecho de que él tiene hijos y familia. Y bueno, y así fue como la dinámica del podcast. Tuve inconvenientes en cuanto a utilizar la plataforma que se decía en el video, ya que no sé, no me cargaba y si cargaba, digamos, cargaba muy lento, entonces me tocó optar por hacerlo todo directo desde el celular, como bajar un programa de unir los audios y todo eso. Y traté como de ponerle una música de fondo, pero pues no sé si, o sea, no sé si ya salió bien. Vale. Pero sí tocó disminuirle mucho porque se distorsionaba, como que a veces se escuchaba más duro la música que estaba de fondo que la voz, entonces sí tocó como jugar con esos detalles ahí. Listo, muy bien. Sí, pues obviamente todo esto nos da la práctica de desarrollar posteriormente, ir perfeccionando un poco la técnica para el desarrollo de nuestros podcasts, pero igual el acercamiento propio a esta herramienta, pues claramente es un ejercicio que voy a valorar de manera bastante amplia, ya que hubo un esfuerzo y pues una disciplina en términos académicos para su desarrollo óptimo. Carlos Mauricio, no sé si allí esté en conexión con su audio para que nos cuente.
Sí, señor, buenos días. Buenos días. Pues lo que yo desarrollé fue como varios compañeros ya hicieron, de tomar 5 falacias, Sí, más o menos hacer la descripción de ello. Pues yo no pude descargar los programas, entonces manejé el de Filmora, entonces pues anexé ahí un par de videos como para apoyo y aclaración de varios de los temas, fue sí, como lo general. Los temas que yo tomé fue el de autoridad, generalización, ataque directo y causa falsa. muy bien. Entonces ahí fue lo que traté de explicar el significado de cada uno de ellos y tratar de manejar con unos ejemplos. Fue como lo que desarrollé. Muy bien. ¿Alguna dificultad, Carlos, en el proceso? Pues de pronto un poquito lo de la investigación, ya que pues como que Ya. uno no tiene clara bien el significado de cada una, pero pues de resto nomás, no señor. Sí, de hecho la investigación es la que un poco lleva el tiempo, por así decirlo, para la resolución del buscar, cuál nos puede servir, Sí señor. el extracto, todo esto, pues obviamente va alimentando un poco nuestro desarrollo. Listo, muchas gracias. Sí, señor. Gracias, Vamos profe. con Cristian Párraga. No sé si tenga su conexión a nivel de audio o a nivel de mensajería para que allí nos vaya haciendo compartiendo esa experiencia práctica que tuvo con la realización óptima del podcast y cuáles fueron quizás esos elementos propios de desarrollo. Creo que por allí no tiene acceso a Buenos micrófono. días. Sí, Sí, buenos días, profe. sí, Cristian. Bueno, profe, yo hice como al principio, como establecer un contexto y definir más o menos lo que es una falacia. Sí, Y ya partiendo de eso, pues em, dije qué tipos de falacia argumentativa hay y expliqué 3 de ellas mediante ejemplos. Y pues después de establecer el ejemplo, como que expliqué el por qué esa falacia era de ese tipo y así. bien. Bien, algún problema con el desarrollo, la búsqueda del programa para hacerlo? No, profe, pues yo utilicé la grabadora del celular Bien. y, y Filmora, que lo tengo en el computador. Perfecto, entonces pues son experiencias que nos van enriqueciendo un poco, como hacer la discusión en términos de experiencia para que ustedes no todos lo tengamos dispuesto hacia el término académico, sino también estas discusiones nos puedan un poco centrar en lo que ustedes hicieron y básicamente esa experiencia que me parece muy interesante de escucharlos a cada uno con su desarrollo y vamos con Daniel Lancheros y terminamos con, no sé si por allí me faltará, y vamos con Sergio Acosta. Entonces primero, Daniel, no sé si allí tenga su micrófono para que pueda intervenir. Sí, señor. Me gustó la actividad Sí, porque uno ve que es muy común las falacias argumentativas que encuentra. Tomé varias propagandas, más que todo, bien, y también algunos episodios de Los Simpson, donde se encuentran falacias como las de apelar a la misericordia y el ataque directo. Y pues tuve un problema con la plataforma sí, porque no me dejaba subirlo a YouTube. ya, claro, Entonces decidí grabarlo en el celular y después lo subí a la plataforma de la UGC normal. Y sí me perfecto. dejó. Listo, listo, bien, sí. Son testimonios, pues, que en este caso ilustran un poco el desarrollo que tuvimos Ah, acá. Sí, Daniel. dije la falacia que iba a explicar, tomé el video y definí el por qué hay una falacia argumentativa en ese video. Perfecto, Y así los perfecto. hice con cinco falacias. Bien, eso nos ayuda un poco a entender lo que hay detrás de los discursos en la sociedad, ¿no? Lo que hay allí, lo que se esconde un poco en términos prácticos de lo que es la sociedad y lo que se advierte en la dinámica propia en publicidad, en política, en muchos de los campos que nosotros día a día
tenemos la posibilidad de ver. Entonces, muchas gracias a Daniel. Vamos allí con Sergio Acosta. No sé si tenga allí su acceso a micrófono o tenga el acceso a mensajería. Y terminamos con Esther Ayala. Entonces, no sé si... listo, vale. Entonces, ¿quieres, Esther? Vas allí desarrollando tu intervención para que podamos desarrollar aquí las últimas, el último compartir, por así decirlo, de nuestras experiencias. Dice Sergio que ha tenido un poco de problema para subir el audio y más que todos los ejemplos que se disputan allí. Lo que puede hacer Sergio un poco es que solamente capte el audio del video, del que está desarrollando, para que lo pueda quizás editar de mejor manera, más enfocarse en el audio y pues ir mirando ese aspecto, ¿listo? Bien, entonces pues básicamente ese espacio era el que quería un poco reconocer, para escucharlos, para quizás tener un poco la visión de la discusión sobre lo que ustedes desarrollaron. Sí, Esther, cuéntanos. Bueno, profe, la manera en que yo lo realicé fue buscar, no tanto como mis compañeros, buscar entrevistas, sino utilicé una conversación como algo más cotidiano y lo desarrollé utilizando una conversación que tendrías con tu mamá después de ir a una fiesta. Perfecto. Y ya, utilicé generalización, ignorancia, ad hominem ofensivo, Sí. Apelar a la misericordia y apelar al temor. Esas fueron Perfecto. las que yo utilicé y pues ya no tuve ningún problema en cuanto a la realización del podcast y ya. Listo, muy bien. De hecho, con esto nosotros jugamos un poco a que somos capaces de crear contenidos, que somos capaces de desarrollar contenidos académicos. Estamos plagados de youtubers, influenciadores que hablan de temas casi que no tienen sentido, pero es posible mediante podcast, realizaciones audiovisuales, hablar de temas académicos centrados y que nos sirvan básicamente para la vida práctica en esencia. Bien, muchachos, les agradezco mucho. Estamos muy cerquita ya del final del semestre. Y espero que ustedes y sus familias se encuentren muy bien de salud. Ya nos estaremos escuchando el próximo lunes a las 7 de la mañana para continuar con nuestras sesiones de clase. Muchas gracias. Que tengan un feliz resto de día y un feliz fin de semana. Hasta luego, muchachos. Gracias. Hasta luego, profe. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chao, profe. Hasta luego. Venga, no.